Diversas reacciones han provocado los resultados de la encuesta CACEN. La principal crítica es a la metodología que se utiliza para medir la pobreza y la desigualdad de los ingresos que, según algunos expertos, está desactualizada. Precisamente para conversar sobre este tema está con nosotros el director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno. Leonardo, muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en CNN. Bueno, ha generado un tremendo debate no solo los resultados de la encuesta CACEN, sino que también la metodología que se usa. Pero partamos por los resultados porque tal vez es lo más práctico. La reducción del porcentaje de pobreza es en un 0,7% real. ¿Es una buena noticia? Cualquier noticia que indique que hay una baja es una buena noticia. Pero eso cae en el margen de error, por eso se lo pregunto. Pero yo creo que es bueno que no suba, y yo creo que en definitiva cualquiera de estos instrumentos siempre tienen dos elementos que hay que tener en consideración. Por un lado, la confiabilidad, y en nuestro país la verdad es que tenemos bastante seriedad en los datos que se entregan, tanto por las instituciones que lo hacen, como en este caso la Universidad de Chile, la CEPAL, el mismo gobierno. Pero por otro lado también está presente en lo que es la validez, y la verdad es que la validez de esta encuesta ha ido perdiendo, por supuesto, en el tiempo se ha ido perdiendo su validez precisamente por estar bastante obsoleta respecto a la composición de la canasta, y esto es lo que hace entonces que tengamos esta línea tan baja. Pero sin duda que es importante que no suba, y por lo tanto cualquiera sea la cifra de baja es una buena noticia. Pero se mide la pobreza midiendo ingresos. En Chile solo se mide la pobreza midiendo ingresos, lo que es un problema. La verdad es que la pobreza es mucho más que ingreso, se toma otras categorías existenciales, lo hemos dicho muchas veces en la Fundación. También hay aspectos que lamentablemente y que dicen en relación con la pobreza multidimensional que quedan fuera. Cuando uno piensa, por ejemplo, en una familia, lo que significa el transporte, el barrio, la salud, la vivienda, la educación, son temas que debían tomarse en consideración, y esto es lo que se hace en muchas otras partes del mundo. La verdad es que nosotros vamos caminando, y yo creo que a partir de una reunión que sostuvimos ayer con el presidente de la República, nos decía que hay un gran esfuerzo por avanzar en indicadores para tener una medición multidimensional de la pobreza, que es la única forma razonable de medirla. Ahora, lo medimos por ingreso, y la verdad es que es la forma también que tenemos de compararnos con el resto de los países de América Latina y del mundo. Sin perjuicio de esto, evidentemente que nuestra medida no está a la altura de las circunstancias que tenemos con el desarrollo que hemos tenido en el país en los últimos años. Mucho se compara que esta medición, la cifra que entrega es la temperatura que entregaría un termómetro, pero el termómetro de mercurio ya fue reemplazado por el termómetro digital. Y eso es lo que hace, por ejemplo, además de sentir una temperatura, tener la sensación térmica que es distinto, que es lo que la gente percibe. La gente dice, sí, puede que haya a lo mejor mejorado la pobreza, digamos, en un punto porcentual, pero no lo sentimos así. ¿Por qué la gente no lo siente así? La verdad es que yo creo que no lo siente así, primero por esta multidimensionalidad que tiene la pobreza. La pobreza es más que un tema de ingresos, y los ingresos en Chile han mejorado, ese es un hecho. Pero además el termómetro que estamos usando tiene problemas. ¿Y dónde está el problema? Se ha dicho constantemente por las personas que están a cargo, ¿no es cierto?, en el gobierno, no solo en este, sino que también los anteriores, que hay que comparar la serie. La verdad es que eso es bien complicado porque, claro, estamos comparando la serie con pesos chilenos. El problema es que lo que consumíamos el año 88 no tiene nada que ver con lo que consumimos hoy día. Pero no solo eso, sino que además tenemos un problema respecto a la cantidad de dinero que gastábamos en el 88 en alimentos y en otros bienes y servicios. Era la mitad en esa época. Era la mitad, y por eso que la gente ha visto que la línea de la indigencia es 36.000 pesos, y el doble exactamente es la línea de la pobreza. ¿Y ahora cuál es el porcentaje que la gente gasta en alimentos? La verdad es que, de acuerdo a la FAO, el año 2006 ya estábamos gastando no más de un 22% en alimentos, digamos. Entonces, aquí evidentemente ha cambiado esa relación, y es lo que tenemos que actualizar también. Y lo razonable en esta materia, con aspectos técnicos, pero también políticos, es sostener por un tiempo dos líneas. Una que pueda ser comparable, dado que ya estamos, ¿no es cierto?, con todas las series de los 90, pero colocar al día esta medición que esté a la altura, como digo, de lo que el país tiene como desarrollo. Porque según esta línea de medición, el gobierno se ha propuesto terminar con la extrema pobreza de aquí a que termine el gobierno. ¿Le parece una meta alcanzable? Ustedes ayer se reunieron con el presidente Piñera. A mí me parece una meta absolutamente alcanzable por dos razones. En primer lugar, porque venimos creciendo sostenidamente en el tiempo, se ha creado más empleo, porque se han focalizado de mejor manera los subsidios, pero también porque la meta que tenemos dice relación con una medida que es bastante baja. La verdad es que encontrar personas con menos de 36.000 pesos, la verdad es cada vez más difícil. La verdad es que estamos llegando a cantidades de personas, y esto es muy importante, no solo por contar a las personas, sino que para mejorar las políticas. Como tenemos esta línea tan bajita, lo más seguro es que se cumpla esa meta. Lo importante es que volvamos a revisar la metodología para saber quiénes efectivamente están en la indigencia que
del Chile de hoy, no del año 88. Por eso que es tan importante entonces esta necesaria actualización de la línea y de la canasta. Ahora, otra medición que salió ayer era el nivel de desigualdad, que se también había bajado en un porcentaje bastante alto. ¿Es lo que usted ve en la Fundación para la Superación de la Pobreza? Sí, bueno, porque mucha gente siempre habla de 2 Chiles, y 2 Chiles no se diferencian por una cifra, digamos, por un margen tan bajo. Sí, evidentemente que este tipo, cuando uno tiene y ocupa indicadores que son muy precisos, la verdad es que es muy difícil poder percibirlo de mejor manera. El Gini, que es el índice que se utiliza para medir desigualdad de ingresos, la verdad es que baja muy lentamente o sube muy lentamente en el tiempo. Es muy difícil cambiar el Gini de la noche a la mañana. Expliquemos lo que es el Gini. El Gini es un índice que mide la desigualdad en los países y que va de 0 a 1. Lo más cercano a 0, como los países nórdicos, por ejemplo, que es 0,33 el índice de Gini, mientras más cercano a 0 hay mayor igualdad, mientras más cercano a 1, mayor desigualdad. Nosotros estamos 0,55, hemos bajado en esta medición. Estamos a la mitad, una cosa. Hemos bajado más, estamos en el 0,52, 0,53, por lo tanto hemos estado bajando, pero si uno compara toda la serie desde los años 90, la verdad es que no tenemos una baja significativa. La desigualdad sigue siendo uno de los grandes problemas que tenemos en Chile. Pero es importante señalar que la gente lo siente aún menos, porque la desigualdad que está entregando el índice de Gini dice relación solo con el ingreso, pero no respecto a los otros componentes que se viven a diario. Barrios segregados, dificultades con la delincuencia, personas que viven en lugares muy apartados, problemas con la calidad de la educación, problemas con la calidad de la salud, problemas con un contexto social que hace muy difícil que podamos sostener que vivimos en una sociedad más igualitaria. La verdad es que hoy día, y esto lo hemos repetido muchas veces, por el modelo que hemos seguido de desarrollo, estamos con una exclusión que es estructural. La verdad es que lo que estamos viendo en la Araucanía, por ejemplo, es tremendamente grave también desde el punto de vista de la pobreza. No es solamente un tema policial o un tema político. Aquí hay un tema de exclusión de pueblos originarios que, no por nada, la Araucanía, una vez más, durante toda la serie, es la región con mayor cantidad de pobreza por ingreso. Pero si uno suma a eso los otros índices cualitativos de cómo se siente la gente, y en este caso la CACEN aumenta las preguntas, por primera vez se pregunta por, entre comillas, la felicidad o la conformidad que la gente tiene con su vida, la Araucanía vuelve a salir o sale por primera vez en la CACEN, pero en otros instrumentos ha aparecido antes como en la región, entre comillas, más triste, menos conforme con su desarrollo. Entonces, evidentemente que la pobreza va mucho más allá de los ingresos, tiene que ver con los niveles de dignidad, de participación. Queremos entregar más dignidad cuando cada vez, y lo decía hoy día en una entrevista aquí en CNN, el alcalde de Osandón, estatalmente se crean guetos para que la gente de menos recursos viva. O sea, hoy día el que tiene ingresos del decil más bajo no se encuentra con el del decil más alto. Bueno, lo que señala usted, Matilde, es tremendamente relevante porque es el corazón de la exclusión social. La exclusión social tiene dos causas, una que es social y la otra que es a veces producida por las propias políticas del Estado. Social es cuando yo maltrato a un compatriota por su color de la piel, por su origen étnico o por cualquier razón. Lo vemos mucho con los migrantes, por ejemplo. Y la otra razón de la exclusión tiene que ver con las políticas sociales que se pueden estar implementando. Y en el caso de la vivienda en Chile, del urbanismo, del hábitat, estamos frente a una política tremendamente excluyente. Se resolvió el problema de las personas que tenían dificultad porque no tenían vivienda en los 90, pero lamentablemente fuimos creando barrios que son tremendamente segregados, donde nadie puede decir que la pobreza ahí está medida solo por ingresos. Lamentablemente estamos viendo situaciones trágicas cuando uno se junta con los jóvenes, ¿no es cierto?, que tienen trabajo por un par de meses y después caen nuevamente en una situación bastante trágica de droga o de exclusión. Eso es pobreza hoy día en Chile y eso hay que tenerlo muy, muy presente a la hora de poder generar y ir cambiando las políticas para poder tener un verdadero desarrollo en nuestro país. Pero las políticas son muy a largo plazo, porque ayer hablábamos con Dante Contreras, nos decía, una de las medidas más exitosas para superar esto es mejorar la calidad de la educación. ¿Son medidas demasiado a largo plazo, le parece? ¿Hay algo que se puede hacer para que en la próxima CACEN podamos tener un resultado mejor? Yo creo que tenemos que distinguir dos cosas. Hay ciertas políticas que explican la salida de la pobreza de las personas a largo plazo, educación, salud, vivienda, y hay otras que son de corto plazo. Y en el corto plazo tenemos los ingresos de las personas, el trabajo, y ese tipo de medidas sí se pueden tomar. Yo creo que es muy interesante, por ejemplo, lo que se ha hecho respecto a entregar un subsidio cuando se contrata a mujeres. Todo lo que diga relación con mejorar los ingresos de las personas, pero también con ciertas cuestiones que no son tan a largo plazo. El tema de la vivienda, el tema del hábitat, el tema de mejorar el transporte, son cuestiones que evidentemente pueden hacerse al mediano, incluso al corto plazo.
¿Qué es lo más grave? ¿Ser pobre o tener desigualdad? Yo creo que son ambas cosas. Yo creo que lamentablemente en Chile nuestra pobreza tiene cara de desigualdad. Se ha dicho mucho que, ¿no es cierto?, por las cifras que se han entregado hoy, que tiene cara de niño, que tiene cara de mujer, eso es muy cierto. Pero nuestra pobreza en Chile está marcada por brechas sociales que son a veces insalvables. Y eso es lo que nos está haciendo muy mal como país y que explica en gran parte el malestar que nadie puede negar. Finalmente tenemos un malestar social que está muy disociado y está muy divorciado de lo que están pensando las cúpulas políticas. Entonces, la única forma en que logremos entender y cómo superar la pobreza es entenderla en este contexto mucho más amplio que tome estas variables que de repente se nos escapan. Muchas gracias, Leonardo, por conversar con nosotros, por desagregar, o sea, explicar un poco más estos datos, ponerle cara y situación. Nosotros hacemos una pausa aquí en CNN Chile, pero no se vayan porque a la vuelta volvemos con más informaciones de lo que ha ocurrido durante este miércoles aquí en el país y en el mundo. No se vayan.